Es solo una casa, dásela a tu hermana, me ordenaron mis padres. Lo que no sabían es que esa casa, mi casa, valía 5 millones de pesos y que yo ya tenía un plan para darles una lección inolvidable. Me llamo Amalia, tengo 30 años, y hasta hace unas semanas, pensaba que había logrado construir una paz frágil, un pequeño rincón del mundo solo para mí. Un santuario edificado no con ladrillos y cemento, sino con años de sacrificios silenciosos, de noches sin dormir y de un esfuerzo constante que mi familia nunca se molestó en reconocer. Ellos veían mi éxito no como el resultado de mi trabajo, sino como una especie de recurso familiar disponible, un fondo de emergencia para mitigar la irresponsabilidad de mi hermana menor, Kenia. La casa en Coyoacán era mi obra maestra, el símbolo tangible de mi libertad. Pero para ellos, se había convertido en la solución perfecta para el último desastre de Kenia. No me lo pidieron, me lo exigieron. Creyeron que, como siempre, yo cedería. Creyeron que mi capacidad para aguantar era infinita. Pero toda estructura tiene un punto de quiebre, y ellos, en su ciega arrogancia, acababan de golpear el mío con un mazo. No sabían que la mujer callada y complaciente que habían criado durante 30 años estaba a punto de desaparecer para siempre. Para entender la magnitud de su petición, primero tienen que entender lo que esa casa significaba para mí. No era una simple propiedad en Coyoacán, era mi declaración de independencia. Ubicada en una calle adoquinada, a la sombra de jacarandas que pintaban la acera de morado cada primavera, la casa era pequeña, apenas 90 metros cuadrados, pero cada centímetro era mío. La encontré casi por accidente, en un estado lamentable. La pintura se caía a pedazos, la humedad había creado mapas abstractos en las paredes y el jardín era una jungla de malas hierbas. Pero detrás del abandono, vi su potencial. Vi las vigas de madera en el techo, los azulejos de Talavera originales en la cocina y, sobre todo, vi un lienzo en blanco donde podría pintar mi propia vida, lejos de las sombras de las expectativas de mi familia. Durante un año, cada fin de semana, cada día festivo, cada peso extra, fue para esa casa. Aprendí a lijar y a barnizar la madera de las puertas hasta que recuperaron su brillo. Pasé horas de rodillas, reemplazando los azulejos rotos del patio con piezas que encontraba en mercados de pulgas. El jardín, antes un caos, se convirtió en mi santuario personal. Planté lavanda, romero y bugambillas que trepaban por la pared, creando una cascada de colores fucsia y naranja. En el centro, coloqué una pequeña fuente de cantera cuyo suave murmullo era la banda sonora de mis mañanas de café y mis noches de lectura. Mi trabajo, para muchos, podría sonar poco convencional. Soy estratega digital, pero mi nicho, mi pasión, es ayudar a artesanos mexicanos. Construyo puentes entre el talento ancestral de Oaxaca, Chiapas o Michoacán y el mercado global. Diseño sus tiendas en línea, cuento sus historias en redes sociales y me aseguro de que el valor de su trabajo, de generaciones de conocimiento, sea reconocido y pagado justamente. Mis padres solían referirse a mi trabajo con un tono condescendiente, como el negocito de tiliches de Amalia. No entendían que cada pieza de barro negro o cada textil bordado que yo ayudaba a vender era una victoria personal, una forma de honrar mis raíces y, a la vez, forjar mi propio camino. Mi casa era el epicentro de ese universo. La sala, con su librero de pared a pared, estaba llena de libros de arte popular mexicano y textiles. La mesa del comedor, una robusta pieza de madera que restauré, servía también como mi oficina, donde las ideas cobraban vida. Las paredes no estaban adornadas con arte caro, sino con piezas únicas que mis clientes artesanos me regalaban en agradecimiento, un alebrije vibrante, un árbol de la vida de Izúcar de Matamoros. Un huipil ceremonial enmarcado. Cada objeto era un testimonio de confianza y de éxito compartido. Esta casa no era un lujo, era una necesidad. Era el único lugar en el mundo donde yo, Amalia, no era la hermana mayor responsable, la hija sensata o la que siempre entiende. Era simplemente yo. Era el espacio físico que representaba mi espacio mental, mi autonomía. Aquí, yo ponía las reglas. Yo decidía el color de las paredes, la música que sonaba y, lo más importante, quien cruzaba el umbral de mi puerta. Por eso,
cuando mis padres, sentados en mi sala, bebiendo de las tazas de cerámica que una alfarera de Puebla me había hecho, me dijeron que debía entregar las llaves, no solo estaban pidiendo una propiedad. Me estaban pidiendo que renunciara a mi identidad, que demoliera mi santuario para construir, sobre sus ruinas, otro monumento a la incompetencia de mi hermana. Me estaban pidiendo el alma. Y eso era algo que no estaba dispuesta a entregar. Para que entiendan por qué su petición fue la explosión final y no un simple malentendido, tengo que abrir las puertas de mi museo personal del dolor. Es una colección de recuerdos, de agravios acumulados, que he guardado bajo llave en mi memoria. La primera pieza de la exhibición es una comparación, las dos fiestas de 15 años. Kenia, mi hermana, es 4 años menor que yo. Desde que nació, fue ungida como la princesa de la casa. Rubia, de ojos claros y con una habilidad innata para el drama, acaparaba toda la atención. Su fiesta de 15 años fue el evento social del año en nuestro pequeño círculo. Mis padres, Fausto y Adela, no escatimaron en gastos. Alquilaron una hacienda en las afueras de la ciudad, un lugar con jardines impecables y salones coloniales. Recuerdo el vestido de Kenia, un pomposo diseño de un modisto local que costó más que mi primer coche. Hubo una banda en vivo, un banquete de 4 tiempos para 200 invitados y una mesa de dulces que parecía sacada de un cuento de hadas. Kenia fue el sol alrededor del cual todos giraron esa noche. Yo, con mis 19 años y un vestido sencillo que mi madre me compró de rebaja, me dediqué a ayudar. A asegurarme de que los meseros atendieran a los tíos mayores y a lidiar con una prima pequeña que había comido demasiados chocolates. Mi rol, como siempre, era funcional, invisible. Un año después, se acercaba mi cumpleaños número 15. Digo se acercaba porque nunca llegó a ser un evento. Cuando tímidamente le pregunté a mi madre sobre los planes, ella suspiró, como si le estuviera añadiendo una carga insoportable a su vida. «Ay, mija», dijo mientras revisaba las cuentas en la mesa de la cocina. «Tú sabes que con la fiesta de tu hermana quedamos un poco gastados. Además, tú no eres como ella. A ti no te gustan esas cosas tan escandalosas, ¿verdad? Eres más intelectual». La palabra intelectual era su forma de decir aburrida. La celebración de mis 15 años fue una cena en casa un sábado por la tarde. Vinieron mis abuelos y 2 parejas de tíos. Comimos mole que mi madre había comprado hecho y un pastel de supermercado. Mi regalo principal, presentado con gran ceremonia por mi padre, fue una laptop usada. «Para que estudies mucho, campeona», me dijo, dándome una palmada en la espalda. «Tú eres nuestro cerebro, tienes que sacarle provecho». En ese momento, con la sonrisa congelada en el rostro, entendí la narrativa que mis padres habían escrito para nosotras. Kenia era la belleza, la que merecía ser celebrada, admirada y financiada. Yo era la inteligencia, la que debía ser práctica, responsable y autosuficiente. Su rol era recibir, el mío, proveer. Su belleza era una inversión que requería capital, mi inteligencia era una herramienta que debía generar sus propios recursos. No lloré esa noche. En lugar de eso, me encerré en mi cuarto y encendí la laptop. Mientras Kenia colgaba en su pared las fotos de su fiesta de ensueño, yo aprendía a usar hojas de cálculo para organizar mis tareas y a buscar en línea becas para la universidad. Acepté mi papel porque no conocía otra opción. Me convertí en el cerebro que ellos querían, no por pasión, sino como un mecanismo de supervivencia. Me hice responsable porque nadie más lo iba a hacer por mí. Esa noche, sin darme cuenta, empecé a construir los cimientos de mi propia fortaleza, lejos de ellos. La laptop usada se convirtió en mi primera herramienta de escape. Pero el recuerdo de esa humillación, del contraste tan brutal entre el festejo y la funcionalidad, se convirtió en una de las piezas centrales de mi museo. Un recordatorio constante de que, para mis padres, el amor no era incondicional, era un recurso que se distribuía según el potencial de retorno que veían en cada hija. Y yo, claramente, no era la mejor inversión. La segunda pieza de mi colección es, quizás, la más agridulce. Es la historia de cómo se sembró la semilla de mi libertad y de cómo mi familia, una vez más, intentó pisotearla. Mi abuela materna, Elena,
era una mujer de otra época. Fuerte, pragmática y con una mirada que parecía ver a través de las fachadas de las personas. Ella era la única en la familia que nunca cayó bajo el hechizo de Kenia. Mientras mi madre Adela celebraba la gracia de Kenia, mi abuela fruncía el ceño y murmuraba, gracia es saber valerse por una misma. A mí, en cambio, me observaba en silencio, con una media sonrisa de aprobación cuando me veía estudiando o trabajando en algún proyecto. Cuando yo tenía 22 años y estaba a punto de graduarme de la universidad, mi abuela falleció. Fue un golpe duro. En la lectura del testamento, un evento sobrio en la oficina de un notario, se reveló que nos había dejado a cada una de sus nietas una suma de 50,000 pesos mexicanos. No era una fortuna, pero para una recién graduada, era un capital significativo. La reacción de mi familia fue predecible. Kenia, que en ese entonces tenía 18 años, chilló de la emoción. Y me voy a Europa, anunció antes de que el notario terminara de hablar. Y así fue. Durante 2 meses, sus redes sociales se inundaron de fotos en París, Roma y Barcelona. Se compró ropa de diseñador, asistió a festivales de música y regresó a casa sin un solo peso, pero con muchas anécdotas que la convirtieron, de nuevo, en el centro de atención de todas las reuniones familiares. Mis padres la escuchaban embelesados, diciendo cosas como, qué bueno que la niña disfrute su juventud, para eso es el dinero. Cuando me preguntaron qué haría con mi parte, yo dudé. Tenía deudas estudiantiles que pagar, necesitaba un coche más fiable. Pero un recuerdo de mi abuela me detuvo. Una semana antes de morir, me había tomado la mano y, con una lucidez sorprendente, me había susurrado, Amalita, el dinero que vuela, nunca regresa. Invierte en lo nuestro, mija, en lo que perdura. Invierte en la tierra, en el talento de nuestra gente. Eso nadie te lo podrá quitar. Tomando su consejo como un mandato sagrado, busqué oportunidades. Un amigo de la universidad estaba creando una plataforma en línea, una especie de mercado digital para conectar a artesanos mexicanos con compradores internacionales. Era una idea arriesgada, una startup en pañales. Pero creí en ella. Creí en el talento de nuestra gente. Invertí los 50,000 pesos a cambio de una pequeña participación en la empresa. La reacción de mis padres fue una mezcla de burla y decepción. Pero, ¿cómo se te ocurre?, dijo mi padre, Fausto, con el ceño fruncido. Es como tirar el dinero a la basura. ¿Por qué no lo usaste para el enganche de un coche nuevo? O para un buen viaje, como tu hermana. Mi madre fue más sutil, esperaba que fueras más sensata, mija. Ese es dinero de tu abuela. Durante los siguientes años, cada vez que la empresa pasaba por dificultades, mi padre no perdía la oportunidad de decir, te lo dije. Nunca preguntaron cómo iba, solo asumían el fracaso. Pero yo seguí creyendo. Y la plataforma creció. Lentamente al principio, y luego, de forma exponencial. Se convirtió en un referente. Mi pequeña inversión, la que era dinero tirado a la basura, se multiplicó por 10, y luego por 20. Cuando cumplí 28 años, vendí mi participación. El negocito de tiliches me dio el capital suficiente para dar el enganche de mi casa en Coyoacán, un enganche que cubría más del 50% de su valor. Cuando les conté, no hubo felicitaciones. Hubo un silencio incómodo, seguido por un comentario de mi padre, vaya, qué suerte tuviste. No fue suerte. Fue visión. Fue fe. Fue el último regalo de mi abuela. Esa casa no era solo mía, era nuestra. Era un tributo a su sabiduría. Y el hecho de que mis padres, que se habían burlado de la decisión que la hizo posible, ahora quisieran arrebatármela para dársela a la hija que había malgastado su propia herencia en placeres efímeros. Eso no era una simple injusticia. Era una profanación. La calma que había logrado construir era, como ahora me doy cuenta, engañosamente frágil. La tormenta perfecta comenzó a formarse con una llamada telefónica un martes por la mañana. Era mi madre, Adela, y su voz estaba cargada de un pánico que yo conocía muy bien, el pánico manufacturado de Kenia. Amalia, tienes que venir. Es una emergencia, dijo, casi sin aliento. Mi corazón dio un vuelco.
¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Es tu hermana, respondió, y el tono de tragedia griega me indicó que nadie estaba en peligro de muerte. Gael la dejó. El desgraciado la corrió de su departamento. Y eso no es todo, también la despidieron del trabajo. Me recargué en la barra de mi cocina, sintiendo como una migraña comenzaba a formarse detrás de mis ojos. Gael era el novio rico de turno de Kenia, un empresario junior que la había mantenido durante el último año. El trabajo era en una galería de arte de Polanco, un puesto que mi padre le había conseguido y que ella trataba más como un club social que como un empleo. Voy para allá, dije, aunque sabía exactamente lo que encontraría. Kenia en el sofá de mis padres, envuelta en una manta de cachemira, con los ojos hinchados por un llanto calculado. Mientras mi madre revoloteaba a su alrededor con tazas de té y palabras de consuelo. Y no me equivoqué. La escena era exactamente esa. Mi padre caminaba de un lado a otro, despotricando contra Gael y el jefe insensible de la galería. Kenia, al verme, soltó un sollozo que sonó más a queja que a dolor. Lo perdí todo, Amalia, gimió. Mi casa, mi trabajo, mi futuro. Pasé la siguiente hora escuchando una versión muy editada de los hechos. Según ella, Gael era un monstruo controlador y su jefa una envidiosa. La verdad, que me enteré días después por una amiga en común, fue que Gael la descubrió usando su tarjeta American Express para comprar un bolso de miles de dólares sin permiso. Y en la galería la despidieron por llegar tarde por enésima vez y tratar mal a un cliente importante. Durante los siguientes días, la casa de mis padres se convirtió en el cuartel general de la Operación Salven a Kenia. El ambiente era denso, asfixiante. Mi hermana se paseaba en pijama todo el día, suspirando dramáticamente y exigiendo comidas especiales. Mis padres la trataban como a una convaleciente de una enfermedad terminal. Yo intentaba mantenerme al margen, visitando lo indispensable. Pero sentía sus miradas sobre mí. Sentía la conversación no verbal, la presión acumulándose. Sabía que estaban buscando una solución, y sabía, con una certeza helada, que esa solución, de alguna manera, me involucraría a mí. La calma había terminado. La tormenta había llegado a la ciudad, y yo estaba directamente en su trayectoria. Una semana después del cataclismo de Kenia, recibí la invitación. O más bien, la citación. Mija, tu papá y yo queremos que vengas a cenar el sábado, dijo mi madre por teléfono. Su voz era dulce, casi melosa, un tono que siempre usaba como preludio a una petición imposible. Necesitamos hablar de un asunto familiar importante. Mi instinto me gritó que inventara una excusa, que huyera. Pero una parte de mí, esa parte entrenada durante años para ser la hija responsable, me obligó a aceptar. Claro, mamá. Ahí estaré. Llegué el sábado a las 7 en punto. El olor a pavo rostizado llenaba la casa, un aroma reservado para ocasiones especiales, lo cual encendió mis alarmas. Kenia no estaba a la vista, probablemente en su cuarto, preparándose para su gran entrada. Mis padres me recibieron con una calidez exagerada. Mi padre, Fausto, me sirvió una copa de vino, uno caro. Mi madre, Adela, no dejaba de halagar mi vestido. Era un ablandamiento, una táctica de manual. Nos sentamos a la mesa. Kenia apareció entonces, vestida de negro, con el maquillaje corrido a propósito para simular tristeza. Se sentó sin decir una palabra, limitándose a suspirar de vez en cuando. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión palpable. Mis padres hablaban de trivialidades, pero sus ojos no dejaban de lanzarme miradas significativas. Finalmente, con el postre servido, mi padre carraspeó, señalando el inicio del juicio. Amalia, comenzó, con un tono solemne de patriarca. Como sabes, tu hermana está pasando por el momento más difícil de su vida. Asentí en silencio, esperando el golpe. Tu madre y yo hemos estado pensando, continuó. Kenia necesita un lugar tranquilo, un espacio propio para sanar, para encontrarse a sí misma. Un lugar sin la presión de nosotros, donde pueda empezar de cero. Mi madre tomó la palabra, con su voz temblorosa de falsa emoción. Un nido, mija. Un lugar seguro.
Y hemos pensado que no hay lugar más seguro y lleno de amor que tu casa. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. El aire se volvió denso. Miré a Kenia, que en ese momento levantó la vista, con una expresión de víctima inocente perfectamente ensayada. ¿Mi casa?, pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Sí, dijo mi padre, como si fuera la idea más lógica del mundo. Es la solución perfecta. Tú casi no estás, siempre trabajando. Y a ella le vendría de maravilla el jardín. El arte, el ambiente de Coyoacán, es justo lo que necesita para inspirarse. Papá, mi casa es pequeña, argumenté, tratando de mantener la calma. Apenas hay espacio para mí. Además, yo trabajo desde casa la mayor parte del tiempo. Tonterías, interrumpió Fausto, perdiendo la paciencia. Hay espacio de sobra. Puede usar el cuarto de invitados. No tengo un cuarto de invitados, respondí. Es mi estudio. Donde tengo mis equipos, mis materiales. Bueno, pues lo mueves, zanjó la discusión. Amalia, no se trata de tu comodidad, se trata de la necesidad de tu hermana. La familia se apoya. Es lo que hacemos. No entiendo, dije, mirándolos a los dos. ¿Me están pidiendo que deje que Kenia se mude a mi casa indefinidamente? No te lo estamos pidiendo, dijo mi madre, y su voz dulce se transformó en una navaja afilada. Te estamos diciendo que es lo que se tiene que hacer. Es tu deber como hermana mayor. En ese momento, Kenia soltó un sollozo ahogado. Yo no quiero ser una molestia, dijo con voz entrecortada. Si no quieres, Amalia, lo entiendo. Supongo que puedo vivir en la calle. Fue el golpe de gracia, la manipulación perfecta. Mis padres la miraron con el corazón roto, y luego a mí, con una acusación helada en sus ojos. Me habían rodeado. Era una emboscada perfectamente ejecutada. Cada palabra, cada gesto, había sido planeado para acorralarme, para hacerme sentir culpable, egoísta, una mala hija, una mala hermana. Me sentí como un animal atrapado en una jaula, y las paredes se cerraban a mi alrededor. Tragué saliva, buscando las palabras correctas, las que pudieran desactivar la bomba emocional que acababan de poner sobre la mesa. Entiendo que Kenia necesita ayuda, comencé con cautela. Y quiero ayudar. Quizás podría pagarle el primer mes de alquiler en un departamento pequeño, ayudarla a buscar trabajo. Alquiler, resopló mi padre, como si hubiera dicho una obscenidad. ¿Crees que esto se soluciona con dinero? Esto es sobre familia, sobre apoyo incondicional. Tu hermana no necesita la caridad de un alquiler, necesita un hogar. Necesita el tuyo. La calma se rompió. Me mantuve firme. Papá, esa casa es mi hogar. Es mi espacio, el fruto de mi trabajo. No es una casa de huéspedes. No puedo simplemente entregarla. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de su plan se reveló en toda su monstruosidad. Mi padre se inclinó sobre la mesa, con el rostro enrojecido por la ira. Y pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi cerebro, las palabras que lo cambiarían todo. Es solo una casa, Amalia. Entiéndelo de una vez. Dásela a tu hermana. El silencio que siguió fue atronador. No dijo compártela. No dijo préstasela. Dijo dásela. El verbo era definitivo, absoluto. Era una orden de expropiación. ¿Qué quieres decir con, dásela? Tartamudeé, incrédula. Y entonces, la puerta de la sala se abrió. Un hombre de mediana edad, con un traje gris y un portafolio, entró en el comedor. No lo reconocí. Amalia, te presento al licenciado Dorantes, dijo mi padre, con un gesto de suficiencia. Es un viejo amigo de la familia y un excelente abogado. Él nos ha estado asesorando. El licenciado Dorantes me dio la mano, una mano húmeda y blanda. Se sentó a la mesa como si fuera el dueño del lugar. Señorita Amalia, comenzó con una voz untuosa. Sus padres me han explicado la delicada situación. Y legalmente, aunque la propiedad está a su nombre, existe un concepto llamado obligación moral y familiar.
dado que sus padres le han brindado, apoyo emocional y formativo, a lo largo de los años para que usted pudiera alcanzar el éxito, ellos tienen una cierta influencia moral sobre los bienes adquiridos. Era la sarta de estupideces más grande que había oído en mi vida. Era una amenaza velada, una táctica de intimidación diseñada para asustarme, para hacerme creer que tenían algún tipo de poder legal sobre mi propiedad. Además, continuó el abogado, abriendo su portafolio. Hemos preparado un documento de donación. Es un trámite sencillo. Usted le cede la propiedad a su hermana Kenia. Es un acto de generosidad que la ley contempla y... No pude más. Me levanté de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Esto es una locura, dije, mi voz temblando de rabia. Ustedes no pueden estar hablando en serio. ¿Pretenden que yo, legalmente, le regale mi casa a Kenia? Es lo mejor para todos, intervino mi madre Adela, con lágrimas en los ojos. Piénsalo, mija. Kenia tendrá un hogar, se recuperará. Y tú, bueno, tú eres fuerte. Eres inteligente. Puedes conseguir otra casa. Para ti es más fácil. Esa era su lógica. Mi fortaleza no era una cualidad a ser admirada, sino un recurso a ser explotado. Mi éxito no era mío, era un colchón de seguridad para la familia. Me estaban castigando por mi competencia, y recompensando a Kenia por su fracaso. Les doy una semana para pensarlo, dijo mi padre, retomando el control. Una semana para entrar en razón y firmar los papeles. No nos obligues a tomar otras medidas, Amalia. No pregunté cuáles eran esas otras medidas. No quería saberlo. Salí de esa casa sin despedirme, con el sonido de los sollozos de Kenia y las palabras de mi padre resonando en mis oídos. No era una cena familiar. Había sido un atraco. Y acababan de declararme la guerra por el único territorio que era verdaderamente mío. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, con las manos aferradas al volante y una mezcla tóxica de ira y pánico recorriendo mis venas. Las luces de la ciudad se desenfocaban a través de mis lágrimas. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento en el que la escena de la cena se repetía en mi mente, la cara de mi padre, la voz del abogado, la sonrisa de víctima de Kenia. Me estacioné en un mirador con vistas a la ciudad iluminada. Necesitaba aire, necesitaba una voz de la razón en medio de ese huracán de locura. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi tío Silvestre. El tío Silvestre era el hermano menor de mi padre, su polo opuesto. Mientras Fausto era un hombre de negocios pragmático y autoritario, Silvestre era un arquitecto retirado, un hombre sensible y observador que siempre había visto las dinámicas de nuestra familia con una claridad dolorosa. Era el único que, de niño, me preguntaba por mis dibujos en lugar de mis calificaciones. Marcé su número. Contestó al segundo tono. ¿Amalita? ¿Estás bien? Son casi las 11 de la noche. Su voz calmada fue suficiente para que me rompiera. Le conté todo, las palabras saliendo a borbotones, interrumpidas por sollozos de rabia. Le conté lo de la cena, la exigencia, el abogado, la amenaza. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. No fue un silencio de sorpresa, sino de una profunda y cansada resignación. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, y su voz era grave. Siempre llevan las cosas demasiado lejos cuando se trata de Kenia. ¿Creen que pueden hacerlo, tío? ¿Quitarme mi casa? Legalmente, por supuesto que no, respondió con firmeza. Ese abogado es un charlatán o un cómplice. Tu casa es tuya. Pero ellos no juegan en el campo de la ley, Amalia. Juegan en el campo de la culpa. Te van a bombardear, te van a aislar, te van a llamar egoísta y malagradecida hasta que te quiebren. Escucharlo verbalizar mi mayor miedo fue, extrañamente, un alivio. No estaba loca. No sé qué hacer, confesé, sintiéndome pequeña e indefensa. Escúchame con atención, dijo, su tono volviéndose serio y estratégico. Lo que te voy a decir es muy importante. ¿Recuerdas a tu abuela Elena? Claro, respondí, confundida.
Tu abuela te dejó ese dinero para que fueras libre. Para que construyeras tu propio mundo, lejos de la locura de tu padre y de la ceguera de tu madre. Ella vio tu fuerza cuando nadie más la veía. ¿Crees que ella querría que entregaras el fruto de su fe para subsidiar la irresponsabilidad de otros? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. La imagen de mi abuela, tomándome la mano en su lecho de muerte, apareció en mi mente. Invierte en lo nuestro, mija. No, respondí, mi voz recuperando su fuerza. No, ella no querría eso. Exacto, dijo el tío Silvestre. Esta no es una pelea por una casa, Amalia. Es una pelea por tu vida. Por el legado de tu abuela. No retrocedas. No cedas ni un centímetro. Haz lo que tengas que hacer para protegerte. Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, llámame. Yo estoy de tu lado. Siempre. Colgué el teléfono. La niebla de pánico había comenzado a disiparse, reemplazada por una claridad helada. Mi tío tenía razón. Ya no se trataba de complacerlos o de mantener una paz familiar que nunca había existido. Se trataba de honrar a la única persona que había creído en mí y, en el proceso, de salvarme a mí misma. Miré las luces de la ciudad. Ya no parecían amenazantes. Parecían un tablero de ajedrez. Y yo, por primera vez, estaba lista para hacer mi movimiento. El lunes por la mañana, llamé a mi madre. Adopté un tono de voz que era una mezcla cuidadosamente calibrada de tristeza y derrota. Mamá, dije, con un suspiro. He estado pensando en lo que dijeron. Necesito tiempo para procesarlo todo. Es una decisión muy grande. Claro, mija, respondió ella, y pude oír la nota de triunfo en su voz. Tómate tu tiempo. Sabemos que harás lo correcto. Lo correcto. Esa frase encendió el fuego en mi interior, pero mantuve la compostura. Les había comprado el tiempo que necesitaba. Inmediatamente después de colgar, mi verdadera jornada comenzó. No busqué un abogado para defenderme, busqué uno para atacar. Pero mi primera llamada no fue a un bufete legal. Fue a una de las agencias de bienes raíces más exclusivas de la ciudad. Pedí hablar con la mejor. Me asignaron a Renata, una mujer de unos 50 años, elegante, con una reputación de ser un tiburón en el mundo inmobiliario. Nos reunimos esa misma tarde en mi casa. Renata recorrió la propiedad con una mirada experta, asintiendo en silencio. Vio más allá de la decoración personal, vio la ubicación, la estructura, el potencial. Es una joya, señorita Amalia, dijo finalmente, sentándose en mi sala. ¿Está segura de que quiere vender? Le conté una versión resumida y profesional de la historia. Circunstancias familiares imprevistas me obligan a liquidar el activo rápidamente. Necesito una venta rápida y discreta. Renata me miró fijamente por un momento. Era una mujer que leía a las personas tan bien como leía los planos. Entiendo, dijo, y en su tono supe que entendía más de lo que yo había dicho. Una venta rápida normalmente significa sacrificar el precio. Pero usted podría estar de suerte. Abrió su tablet y me mostró un mapa de la zona. Hay un rumor muy fuerte, comenzó, bajando la voz. Un corporativo de desarrollos de lujo, Curie y Asociados, quiere construir un complejo de uso mixto a 2 calles de aquí. Un proyecto enorme. Pero tienen un problema de acceso. Han estado comprando propiedades de forma silenciosa para asegurar la entrada principal que necesitan para su proyecto. Trazó un círculo en el mapa con su dedo. Mi casa estaba justo en el centro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Si los rumores son ciertos, continuó Renata, su casa no es solo una casa para ellos. Es la llave de un proyecto de cientos de millones de pesos. No querrán negociar. Querrán comprarla ya, y pagarán una prima considerable para evitar cualquier retraso. ¿Cuánto tiempo es, ya?, pregunté. Si contacto a la persona adecuada dentro del corporativo y están tan desesperados como creo, podríamos tener una oferta en 48 horas y cerrar el trato en menos de una semana. Ellos tienen equipos legales que pueden acelerar todo el proceso notarial. No necesitan financiamiento bancario,
es una transacción en efectivo. Era perfecto. Un milagro. O quizás, el universo finalmente conspirando a mi favor. ¿Y el precio?, me atreví a preguntar. Renata sonrió por primera vez, una sonrisa afilada. Usted déjeme a mí negociar. Pero puedo decirle que su propiedad, en estas circunstancias, no vale menos de 5 millones de pesos. Y creo que puedo conseguirle eso, y quizás un poco más. 5 millones. La cifra flotó en el aire, casi irreal. Era más de lo que había soñado. Hagámoslo, dije, sin dudarlo un segundo. Contacte a esa gente. Esa noche no dormí. Mientras mi familia creía que yo estaba en mi casa, atormentada por la culpa, decidiendo cómo entregar mi vida, yo estaba en mi estudio, escaneando documentos, recopilando los planos, el título de propiedad. Todos los papeles que Renata me había pedido. El plan maestro había tomado forma, más grande y más devastador de lo que jamás había imaginado. No solo iba a salvar mi casa. Iba a convertir su arma de presión en mi boleto dorado. Iba a darles una lección, no solo sobre mí, sino sobre el valor de las cosas. Les iba a enseñar, de la manera más dura posible, que mi casa, mi trabajo y mi vida, estaban muy, muy lejos de ser solo una casa. La jugada estaba en marcha. Si te está gustando esta historia de cómo la paciencia se convierte en poder, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan escucharla. Muchas gracias por tu apoyo, y ahora, sigamos con la venganza. Los siguientes 5 días fueron los más largos y esquizofrénicos de mi vida. Me convertí en una actriz, interpretando el papel que mi familia esperaba de mí mientras, tras bambalinas, orquestaba el acto final de mi liberación. Por las mañanas, hablaba con mi madre por teléfono. Mantenía mi voz baja, llena de una falsa angustia. Sigo pensando, mamá. Es muy difícil, le decía. Ella respondía con clichés manipuladores, sabemos que tu corazón es bueno, mija. Al final, la sangre llama. Cada palabra suya era como combustible para mi resolución. Durante el día, mi casa se transformó en un centro de operaciones clandestino. Renata se movía con la precisión de un general de ejército. Tal como lo predijo, Curi y asociados estaban desesperados. La oferta llegó a las 36 horas, 5 millones de pesos, cerrando el viernes. Acepté sin contraofertar. La velocidad era más valiosa que unos cuantos pesos más. Los abogados del corporativo eran una máquina de eficiencia. Me enviaron documentos por mensajería, organicé reuniones por Zoom desde mi estudio y firmé poderes notariales. Mientras tanto, comencé el meticuloso proceso de desmantelar mi vida en secreto. Empecé por lo intangible. Hice copias de seguridad de todos mis archivos importantes en la nube. Cambié las direcciones de mi correspondencia bancaria y de servicios a un apartado postal que abrí esa misma semana. Luego, pasé a lo físico. Cada noche, después de asegurarme de que no recibiría visitas inesperadas, empacaba. No eran cajas de mudanza obvias. Usé maletas viejas y bolsas de lona. Comencé con lo más personal, los álbumes de fotos de mi abuela, sus cartas, el pequeño joyero que me heredó. Luego, los documentos importantes, mi título universitario, mi pasaporte, los recibos de cada mueble y mejora que había hecho en la casa. Después, los libros. Sacar cada libro del librero era como arrancar una parte de mí. Pero lo hice, envolviendo los más preciados en ropa para protegerlos. Los apilaba en el fondo de mi armario, ocultos detrás de mi ropa de invierno. Lo más difícil fue mantener la fachada con mi familia. Kenia me enviaba mensajes de texto con enlaces a muebles y decoración. Mira, hermana, este sofá quedaría perfecto en la sala, escribió, seguido de un emoji de corazón. Mi pulgar se cernía sobre el teclado, queriendo escribir una respuesta que la fulminara. En lugar de eso, respondía con un simple está bonito.
Cada mensaje suyo era un recordatorio de su desconexión total con la realidad, de su creencia absoluta en su propio merecimiento. Era nauseabundo. El jueves por la noche, un día antes del cierre del trato, mi padre me llamó. Amalia, se te acaba el tiempo, dijo, su voz dura, sin rodeos. Espero que hayas tomado la decisión correcta. El licenciado Dorantes tiene los papeles listos para que los firmes mañana. Mañana tomaré mi decisión final, papá, respondí, mi voz sonando sorprendentemente calmada. Los veré mañana. En mi casa. A las 7 de la tarde. Vengan todos. Me parece bien, dijo, claramente interpretando mi invitación como una rendición. Llevaremos una botella de champaña para celebrar que la familia vuelve a estar unida. Perfecto, dije, y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Traigan la champaña. La vamos a necesitar. Colgué el teléfono. Miré a mi alrededor. La casa ya se sentía vacía, hueca. La mayoría de mis objetos personales estaban escondidos. Solo quedaba el mobiliario grande, el cascarón de la vida que había construido. Me senté en el suelo de la sala, en el silencio. No sentía miedo. No sentía tristeza. Solo sentía una calma extraña, la calma que precede al impacto. La farsa estaba a punto de terminar. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. El viernes fue un día de movimientos precisos, casi coreografiados. A las 10 de la mañana, me reuní con Renata y el representante legal de Curi y Asociados en la notaría. El proceso fue impersonal y veloz. Firmé una pila de documentos. Mi mano no tembló. Vi cómo realizaban la transferencia electrónica a mi cuenta. En la pantalla de la computadora del notario, vi aparecer los dígitos, 5 millones de pesos mexicanos. Era real. Ya no era dueña de la casa. Era dueña de mi futuro. Le entregué a Renata una copia de la llave y le agradecí. El placer ha sido mío, dijo ella, estrechándome la mano. Mucha suerte en su nueva vida, señorita Amalia. Se la merece. Pasé el resto del día haciendo los preparativos finales. Contacté a una empresa de mudanzas para que recogieran mis muebles el sábado a primera hora, dirigidos a una bodega de almacenamiento que había alquilado. Dejé instrucciones claras y un pago por adelantado. Yo no estaría allí. Para cuando ellos llegaran, yo estaría muy lejos. Luego fui al banco. Retiré una pequeña cantidad de efectivo y transferí la mayor parte de los 5 millones a una cuenta de inversión en otro banco, uno con el que mi familia no tenía ninguna relación. Era una medida de seguridad, una forma de cortar cualquier posible rastro. A las 6 de la tarde, regresé a la casa por última vez. Estaba extrañamente serena. Recorrí cada habitación, despidiéndome no de las paredes, sino de los recuerdos. La marca en la pared donde colgué mi primer diploma. El rincón del jardín donde mi abuela y yo plantamos una vez un limonero. El trozo de azulejo que se rompió cuando intenté instalar una repisa. Preparé el escenario para la confrontación final. Sobre la mesa de centro de la sala, la misma mesa que había restaurado con tanto cariño, coloqué un solo objeto, una carpeta de piel de color vino. Adentro, no estaban los papeles de donación que ellos esperaban. Estaba una copia certificada del contrato de compra-venta y el comprobante de la transferencia bancaria. Me di una ducha larga. Elegí mi atuendo con cuidado, un pantalón negro de corte impecable y una blusa de seda de color marfil. Era ropa que irradiaba poder y control. Me maquillé, no para ocultar, sino para acentuar. Quería que me vieran fuerte, no como una víctima. A las 6:55 de la tarde, sonó el timbre. Respiré hondo, conté hasta 3 y abrí la puerta. Allí estaban. Mi padre, Fausto, con una sonrisa triunfante y una botella de Moet y Chandon en la mano. Mi madre, Adela, con una expresión de alivio maternal. Y detrás de ellos, Kenia, con una sonrisa radiante, ya hablando por teléfono, probablemente describiéndole a alguna amiga su nueva casa. A su lado, el licenciado Dorantes, con su portafolio lleno de papeles inútiles. Y mi hija,
exclamó mi padre, entrando y dándome un abrazo que se sintió falso. Sabía que entrarías en razón. Esta noche celebramos. Pasen, dije, mi voz tranquila, mi rostro una máscara de neutralidad. Estaba esperándolos. Caminaron hacia la sala, admirando el lugar como si ya fuera suyo. Kenia ya estaba midiendo una pared con la mirada. Aquí voy a poner una pantalla de 80 pulgadas, dijo en voz alta. Se sentaron en mi sofá, en mis sillas. El abogado colocó su portafolio sobre la mesa, junto a mi carpeta. El ambiente estaba cargado de su victoria. No tenían ni la más remota idea de la emboscada que les esperaba. La trampa no era para mí. La trampa siempre fue para ellos. Bueno, Amalia, no nos andemos con rodeos, dijo mi padre, frotándose las manos. Nos da gusto que hayas entendido. El licenciado Dorantes tiene aquí los documentos para formalizar la donación. Unas cuantas firmas y terminamos. El abogado abrió su portafolio con un gesto pomposo y sacó una pila de papeles. Como verá, señorita, todo está en orden. Un simple trámite para asegurar el bienestar de su hermana. Kenia sonreía, mirando sus uñas. Mi madre me miraba con ojos llorosos, como si estuviera presenciando un acto de santidad. Me quedé de pie. No me senté. Quería mantener la posición de poder. Antes de ver sus papeles, licenciado, dije, mi voz cortando el aire festivo, me gustaría que vieran los míos. Tomé la carpeta de piel color vino de la mesa y la abrí. Saqué el primer documento y lo puse frente a mi padre. Era la copia del contrato de compra-venta. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una confusión total. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Curie y Asociados? ¿Qué broma es esta, Amalia? No es ninguna broma, respondí, mi voz firme, sin un ápice de emoción. Saqué el segundo documento, el comprobante de la transferencia electrónica, y lo coloqué sobre el primero. Esta casa, la casa que están pisando, fue vendida esta mañana a las 10 en punto. El nuevo dueño es el corporativo Curie y Asociados. El precio de venta fue de 5 millones de pesos, que ya fueron depositados en mi cuenta personal. El silencio que cayó sobre la sala fue tan absoluto que pude oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Las caras de mi familia pasaron de la arrogancia a la incredulidad en un instante. Kenia dejó caer su teléfono al suelo. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. El licenciado Dorantes parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto, su rostro volviéndose de un color púrpura oscuro. «Estás mintiendo», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Es un truco. No puedes vender la casa sin nuestro permiso». «¿Su permiso?», reí, una risa corta y sin alegría. La casa estaba a mi nombre. Soy una adulta legal y financieramente independiente. No necesito su permiso para nada. Entonces, saqué mi arma secreta. Encendí una pequeña grabadora de voz que había dejado sobre el librero. La voz de mi padre, grabada durante la cena del sábado, llenó la habitación, clara y resonante: «Es solo una casa, Amalia. Entiéndelo de una vez. Dásela a tu hermana». Apagué la grabación. Tenías razón, papá. Es solo una casa. Y como era solo una casa, decidí convertirla en algo más útil. Como mi libertad financiera. Tú nos engañaste», balbuceó mi madre. No. Ustedes intentaron robarme. Yo simplemente fui más inteligente. Fue entonces cuando di el golpe de gracia, el detalle final de mi venganza. Y por cierto, dije, mirándolos directamente a los ojos, disfrutando cada segundo de su colapso. Me tomé la libertad de investigar un poco. La razón por la que Curie y Asociados pagaron tanto y tan rápido es porque esta propiedad es la llave para el acceso principal de su nuevo complejo de lujo. Un proyecto que, inevitablemente, va a requerir una redesignación de toda la zona. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran.
Lo que significa, papá, mamá, que su casa, la casa familiar que está a solo 3 calles de aquí, ahora queda en una posición desfavorable. Con las nuevas regulaciones de construcción, su valor acaba de desplomarse. Pudieron haber vendido también, quizás por una fortuna. Pero estaban demasiado ocupados tratando de robarme, solo una casa. El rostro de mi padre se descompuso. La ira fue reemplazada por un horror puro al darse cuenta de la magnitud de su error de cálculo. No solo habían perdido mi casa, habían saboteado su propio futuro financiero. «Eres un monstruo», gritó Kenia, finalmente encontrando su voz, una voz llena de veneno y lágrimas de frustración. «Arruinaste mi vida». «No, Kenia», respondí, mirándola fríamente. «Yo no arruiné tu vida. Te la devolví. Ahora, por primera vez, es toda tuya. A ver qué haces con ella». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Los nuevos dueños tomarán posesión mañana al mediodía. Les sugiero que se vayan. Ya no tienen nada que hacer en propiedad privada. Abrí la puerta y me quedé allí, esperando. El telón había caído. La función había terminado. Y yo era la única que quedaba en pie en el escenario. La escena que siguió fue el epítome del caos. El licenciado Dorantes, al darse cuenta de que su participación en ese teatro del absurdo había terminado de la peor manera posible, fue el primero en huir. Recogió su portafolio y, murmurando una disculpa incoherente, se escabulló por la puerta como una rata abandonando un barco que se hunde. Kenia, por su parte, entró en una crisis de histeria total. Se arrojó al sofá, mi sofá, por unas horas más y comenzó a llorar y a gritar. «Te odio. Siempre te he odiado. Siempre has sido una egoísta, celosa de mí». Sus acusaciones eran tan predecibles que casi me provocaron lástima. Era como ver a una niña a la que le han quitado su juguete favorito, incapaz de comprender que el juguete nunca fue suyo. Mi madre, Adela, corrió hacia ella, intentando consolarla, lanzándome miradas que mezclaban odio y súplica. «Mira lo que has hecho, Amalia. Y mira cómo está tu hermana. ¿Estás feliz ahora? ¿Destruir a tu propia familia te hace feliz?». Pero la transformación más fascinante fue la de mi padre. El hombre autoritario, el patriarca que siempre tenía el control, se había desmoronado. Se quedó de pie en medio de la sala, pálido, con la botella de champaña todavía en la mano, como un soldado que no se ha dado cuenta de que la guerra ha terminado y ha perdido. Miraba a su alrededor, a las paredes, a los muebles, no como si viera una casa, sino las ruinas de su propio imperio, un imperio basado en el control y la manipulación que yo acababa de demoler con una sola firma. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre viejo y derrotado. «Váyanse», repetí, mi voz ahora más fuerte, sin espacio para la negociación. «Ahora». Fausto pareció despertar de su trance. Miró la botella en su mano, como si acabara de descubrirla. Con un gesto de frustración impotente, la dejó caer sobre la alfombra. No se rompió, pero el ruido sordo fue como el punto final de nuestra relación. Ayudó a mi madre a levantar a una Kenia sollozante. Mientras la arrastraban hacia la puerta, mi padre se detuvo y me miró. No había ira en sus ojos, solo un vacío desconcertante. «Nunca te lo perdonaré», susurró, con una voz ronca. «No te pedí tu perdón», respondí, sosteniéndole la mirada. «Solo pedí tu respeto. Y como no me lo quisiste dar, me lo compré yo misma». Cerré la puerta detrás de ellos. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Me recargué contra la madera, y por primera vez en toda la noche, mis piernas temblaron. Las lágrimas que había contenido brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De una tensión acumulada durante 30 años que finalmente se liberaba. Lloré por la niña que tuvo una fiesta de 15 años en la cocina. Lloré por la joven que fue ridiculizada por invertir en sus sueños. Lloré por la mujer que había tenido que planear una guerra para poder tener paz. Cuando las lágrimas cesaron, un profundo silencio llenó la casa. Un silencio que ya no era mío, pero que yo había provocado.
Caminé por la sala vacía, recogí la botella de champaña del suelo y la llevé a la cocina. La abrí. El corcho salió disparado, golpeando el techo. Serví una copa en una de las tazas de cerámica que aún no había empacado. Me paré junto a la ventana que daba al jardín y levanté la taza en un brindis silencioso. Brindé por mi abuela. Brindé por mi tío Silvestre. Y, finalmente, brindé por mí. Por la mujer que había entrado en esa casa buscando un refugio y que ahora salía de ella como una conquistadora. La batalla había terminado. Había ganado. La mañana siguiente, mientras el camión de mudanzas vaciaba los restos de mi vida pasada, yo ya estaba en un avión. No me quedé a ver el final. No necesitaba hacerlo. Mi destino era un pequeño hotel boutique en la costa de Oaxaca, un lugar que había querido visitar durante años. Necesitaba el mar, el sol y la distancia para procesar el cataclismo que había provocado. Pasé 2 semanas allí, en un estado de bendita desconexión. Apagué mi teléfono personal, comunicándome solo a través de mi laptop de trabajo y un número nuevo que solo mi tío Silvestre tenía. Desperté sin alarmas, caminé por la playa, comí tlayudas en mercados locales y conversé con los artesanos que tanto admiraba. Fue un reseteo, una purga del veneno emocional que había llevado dentro durante tanto tiempo. Cuando regresé a la Ciudad de México, no volví a Coyoacán. Había alquilado un moderno y luminoso departamento en la colonia Roma, un lugar que vibraba con una energía nueva y cosmopolita. Era más pequeño que mi casa, pero las vistas desde el balcón del 10º piso eran espectaculares. Era un paisaje de nuevos comienzos. Con una parte de los 5 millones, cumplí el sueño que había nacido de la inversión de mi abuela. Fundé mi propia consultora, Raíz Digital. Ya no era solo una freelance, era una empresaria. Contraté a un pequeño equipo de jóvenes talentosos y nos dedicamos a llevar el arte popular mexicano a una escala global. El éxito fue casi inmediato. La historia detrás de la fundación de la empresa, una historia de herencia, visión y empoderamiento, resonó en los medios. Me entrevistaron en revistas de negocios y blogs de emprendimiento. Me convertí, irónicamente, en todo lo que mis padres valoraban, una historia de éxito visible, pública. Pero era un éxito construido en mis propios términos, no en los suyos. Bloqueé los números de teléfono de mis padres, de Kenia y de toda la red de tíos y primos que intentaron contactarme para sermonearme o pedirme dinero. Los monos voladores, como los llamaba mi tío, fueron silenciados con un solo clic. Mi tío Silvestre se convirtió en mi ancla. Cenábamos una vez por semana. Fue él quien me mantuvo al tanto, en dosis pequeñas y manejables, de las secuelas de la explosión. Me contó que mis padres, efectivamente, no pudieron vender su casa al precio que querían. El desarrollo de Curie y Asociados había limitado sus opciones. Estaban atrapados en una propiedad devaluada, un recordatorio constante de su codicia. Fue él también quien me contó sobre Kenia. Sin el colchón familiar, la realidad la había golpeado con brutalidad. Después de unos meses de vivir de la caridad de sus amigas, tuvo que aceptar un trabajo como vendedora en una tienda departamental en un centro comercial. No era la vida glamorosa que había imaginado. Escuché estas noticias sin alegría, pero también sin culpa. Eran las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Yo no había escrito su destino, simplemente les había devuelto la pluma para que escribieran el suyo. Mi vida, mientras tanto, florecía. Hice nuevos amigos, comencé a salir con alguien, viajé. Descubrí que sin el peso muerto de las expectativas de mi familia, podía volar. Un año después del día de la venta, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era mi madre. Fue breve. Decía que mi padre había tenido problemas de salud, que las cosas estaban difíciles y que ella pensaba en mí todos los días. Terminaba con una frase: espero que algún día puedas perdonarnos. Leí el correo varias veces. No había una petición de dinero, ni un intento de manipulación evidente. Parecía sincero. Por un momento, sentí una punzada de la vieja culpa, el eco de la hija programada para cuidar de todos. Pero luego miré a mi alrededor. Estaba en mi oficina, la oficina de mi propia empresa.
En la pared, colgaba un enorme huipilo oaxaqueño, un regalo de una cooperativa de mujeres a las que habíamos ayudado a triplicar sus ingresos. Mi vida era plena, era mía. Borré el correo. Quizás algún día podría perdonarlos, pero no hoy. El perdón no significaba volver a poner mi cuello en la guillotina. Dicen que destruí a mi familia, pero yo creo que solo expuse las grietas que ya existían. Perdí una familia, sí, pero me encontré a mí misma, encontré mi valor y construí una nueva familia basada en el respeto mutuo y el apoyo genuino. Así que ahora, les dejo la pregunta a ustedes. ¿Fui yo la mala? Gracias por haber llegado hasta el final de la historia de Amalia. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar o te ha inspirado, por favor, dale un like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.